fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Una cápsula de entendimiento a través del 91.1 FM, Embajadores Radio Visual. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. No eres producto del azar, eres obra maestra de Dios. Fuiste creado en Cristo con propósito eterno. No haces el bien para ser aceptado, haces el bien porque ya fuiste diseñado para ello. Eres reflejo de su gloria y portador de su gloria. No te defines por tus errores, sino por la obra perfecta de Dios en ti. Camina como su obra maestra y deja que su luz se vea a través de ti.
Una cápsula de entendimiento a través del 91.1 FM. Embajadores Radiovisual. Saludos, embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale a compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales. Gracias y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Que acusaba un yugo ancestral, la gracia abundante, don celestial, el pacto en la piedra, su tiempo acabó, nuevo pacto en su sangre que vida nos dio. Adán nos trajo muerte y separación, Cristo el postrer Adán, la resurrección. La carne anhelaba en su debilidad, mas el espíritu vivo en santa libertad. El hombre de antes esclavo al pecado, el nuevo hombre en Cristo en santidad creado. Sacrificios de sangre que no podían limpiar, su ofrenda perfecta nos dio nuevo altar. Santuario en la tierra de manos mortal, el celestial templo, hogar eternal, Jerusalén antigua, su juicio enfrentó, la nueva de lo alto, su gloria mostró. Primer cielo y tierra, su ciclo terminó, nuevo cielo y tierra, su reino afirmó. Contraste divino, plan del Creador, de sombras a gloria, por nuestro Señor. El tipo anunciaba la forma fugaz, el antitipo es Cristo, realidad y paz. En su generación el velo rasgó y la plenitud de los tiempos él mismo nos dio. No más una copia, figura o señal, la sustancia es Cristo, victoria total. La letra que mata su fin encontró, el espíritu vivificante su reino instauró. El
ministerio de muerte ya no tiene lugar. El de justicia en Cristo nos vino a salvar. Todo es nuevo en Cristo, la sombra pasó. La realidad plena, su luz irradió. Cumplidos los tiempos, la espera cesó. En su generación todo lo consumó. Aleluya, qué gracia, el misterio acabó y la plenitud de los tiempos Él mismo nos dio. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con usted, con su matrimonio, su familia y la iglesia donde Cristo lo ha sembrado. Bienvenidos a otro programa más de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Soy el obispo Fran Picón y luego estaremos dialogando sobre un tema muy importante en esta noche. Pero primero queremos orar. ¿Me acompaña? Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de llegar a cada hermano, sea a través de la televisión, de la radio o de los foros sociales, con una palabra que edifica, exhorta y consuela. Te pido, Señor, que los corazones estén dispuestos y disponibles a recibir una palabra viva que renueva el entendimiento y transforma todo nuestro ser para nosotros manifestar a Cristo, su vida, su gracia y el reino. Esto te damos gracias en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Como les anticipé la semana pasada, en esta noche estaré hablándoles de un tema del cual no se habla mucho en nuestros contextos eclesiásticos, pero es muy necesario. Y yo me refiero a el tema de la reforma. Por las últimas 3 semanas estuve hablándoles sobre lo que fueron las sombras en el antiguo pacto y cómo éstas tuvieron su cumplimiento profético en nuestro Señor Jesucristo. Estableciendo esa base por 3 semanas, hoy yo puedo continuar una línea de estudio que nos va a llevar a nada menos que la reforma según la óptica ¿de quién? De Cristo. Según la óptica de Cristo o una óptica espiritual. Para comenzar, quiero hablarles o hacerles unas preguntas, 3 preguntas en específico como introducción en esta noche. En alguna ocasión, ¿has escuchado la palabra reforma? ¿Has escuchado esa palabra reforma? La pregunta número 2. ¿Sabes si eres parte integral de esa reforma? ¿Eres parte integral de esa reforma? Y número 3. ¿Sabes lo que fue o es la reforma? ¿Sabes lo que fue o lo que es esa reforma? Yo creo que estas 3 preguntas serán contestadas en esta noche a luz y a través de un viaje por las Escrituras. Y usted me va a acompañar. Así que yo espero que tenga su Biblia, su libreta o su grabadora lista para estudiar la palabra juntos. Si estás tomando nota, el tema de esta noche lo he titulado La reforma regresando al principio. Nuevamente, la reforma regresando al principio. Como toda enseñanza tiene un objetivo para la edificación de ustedes. Y es el siguiente: cada uno de ustedes espero que puedan tener un fundamento, luego de esta clase, un fundamento claro sobre lo que en realidad la reforma es. La reforma en que nos encontramos como iglesia del Señor y cuál debe ser nuestra participación activa en ella. Ese es el objetivo. En esta enseñanza estaré cubriendo 3 puntos claves.
El primero, quiero describir lo que es reforma desde la óptica de ¿quién? De Dios, no de los hombres, no de algún historiador o alguna interpretación teológica, sino vamos a describir lo que es reforma desde la óptica divina. Número 2, queremos identificar cuál es el propósito eterno de Dios manifestado en su reforma. Y número 3, queremos comunicar la participación colectiva, activa de la iglesia en la comunicación, en la expresión de vida del glorioso evangelio de Jesucristo en esa reforma. Así que quiero comenzar diciéndoles que Cristo fue, que Cristo es y Cristo seguirá siendo el verdadero reformador. No fue San Agustín, buen hombre, no fue el reformador. No fue Martín Lutero el reformador, tampoco Juan Calvino, ni Juan Armiño, ni los Wesley, ni ningún otro hombre o mujer de Dios a través de la historia de 2000 años en la iglesia. Ninguno de ellos trajeron la reforma. Escuché que no dije una reforma, dije la reforma, significando que hay una sola. Inclusive es importante señalar que ninguno de ellos se atribuyeron ese título de ser un reformador, sino que Cristo fue quien tomó un mundo deformado totalmente, perdido en sus delitos y pecados, sumergido en las tinieblas, destituido de la gloria de Dios por causa de que del pecado, y trajo verdadera reforma al mundo. Una reforma que hoy cada ministro competente del nuevo pacto protege con celo. Protege con celo para que los santos puedan entender el diseño original de ¿quién? De Dios. Hermanos, quiero comenzar diciéndoles que Cristo fue, que Cristo es y sigue siendo el verdadero reformador. Y lo quise repetir nuevamente. La palabra reforma en los diccionarios seculares se define como la Real Academia Española o en inglés el Webster, pero se define como una modificación, como una mejora o una renovación de algo ya existente. Esa es la definición secular. El fin de este tipo de reforma es adaptarla a necesidades, posiblemente corregir deficiencias ¿verdad? O actualizar un sistema ya existente, y nuevamente digo, creada por los hombres. Pero importante señalar que sin cambiar radicalmente su estructura fundamental, no han podido cambiar radicalmente su estructura fundamental, porque la estructura es vacilante. Pues son diferentes fundamentos porque lo ponen los hombres. Ahora, nosotros los hijos de Dios no definimos términos bíblicos ni espirituales con un diccionario secular. Yo estaré basando mi descripción sobre esta verdadera reforma a luz y revelación de las Escrituras. Y para comenzar tengo que ir a unos versículos en la palabra donde Jesús nos habla acerca de su visión sobre la reforma. Jesús nos dio un gran consejo para las edades. Él dijo en Mateo 9:6, si estás tomando nota, que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Más adelante, en el versículo 19 de ese mismo capítulo de Mateo, vuelve a su audiencia a comunicarle lo mismo, pero usando otro ejemplo de la vida cotidiana judía que se hacía diariamente. Él dice, ni echen vino nuevo en odres viejos. Vuelvo y repito, no echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Fíjate, los odres se pierden cuando esto ocurre. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente porque son de la misma esencia. Entiendan, mis hermanos, que la reforma en la palabra del Nuevo Testamento no pretende lograr una modificación
una mejora ni una renovación a algo o a alguien ya existente. La reforma desde la óptica de Dios es algo y alguien totalmente nuevo. Diga conmigo nuevo. Es más, escríbalo ahí en los comentarios. Diga nuevo. ¿Sabían, hermanos, que la palabra reforma aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento? Y esa palabra se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Hebreos capítulo 9, versículo 10. Y se encuentra en forma de un verbo, reformar. Vaya conmigo ahí a Hebreos 9, 10. Y en lo que usted lo encuentra, permítame darle el contexto de esos primeros 9 versículos antes de llegar al 10, que se escribe esta importante declaración del autor de la carta a los hebreos. Creo que nos va a arrojar mucha luz en cuanto a la importancia del antes y después de un Cristo resucitado. El antes y después del Cristo resucitado. El autor viene desde el principio, desde el primer versículo, es más, desde el capítulo anterior, haciendo un recuento, mejor dicho, de los ritos, de los instrumentos y las ceremonias del antiguo pacto. Y para que todos estemos en una misma página de música, un mismo entendimiento, les recuerdo que el antiguo pacto fue un acuerdo condicional que Dios tuvo con la nación de Israel, natural, con los hijos de Jacob, con las 12 tribus, donde debían los hijos de Jacob obedecer los mandamientos y las ordenanzas de una ley que se le dio a Moisés a través de los ángeles, mientras que Dios prometía bendición, dirección y protección a este pueblo si obedecía el pacto. Y quiero enfatizar, la iglesia del Señor no es partícipe de aquel pacto antiguo. Nuevamente, la iglesia del Señor no es partícipe del antiguo pacto. Aquel antiguo pacto tuvo un fin. Inclusive Pablo dice que la ley era hasta Cristo. Y sirvió para revelar el pecado y para preparar el camino para Cristo, quien establecería el nuevo pacto. Volviendo al autor de la carta de aquel antiguo pacto, este resaltó ordenanzas de culto y tuvo el antiguo pacto un santuario tripartito. Estaba hecho de 3 dimensiones. El del desierto de pieles, a través de todo, ¿verdad? Ese lapso de tiempo que estuvieron allí dando vueltas en el desierto. Cuando entraron a la tierra prometida, construyeron su primer templo, y como hemos hablado en clases anteriores, aquel fue destruido y fueron llevados esclavos los judíos a Babilonia, y luego entonces se construye el templo de Zorobabel, y luego es modificado el templo por Herodes. Pero todos esos templos fueron en Jerusalén hechos de manos y piedras. Pero también el antiguo pacto hablaba de un sistema que era limitado. Por eso era deficiente, porque estaba limitado en lo que podía lograr. El autor nos revela también que aquel sistema fue, y enfatizo, fue pasado un símbolo. Diga conmigo ahí, símbolo. Además, escríbalo ahí en los comentarios. Símbolo. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la meta? Para su tiempo presente. Tenía un símbolo para un tiempo. El símbolo de elementos era visible. Todo símbolo era visible y era de prácticas externas cuando se hablaba de símbolos plural que Dios usó, pasado, para representar realidades espirituales en sombra, tipos y figuras, ¿recuerdan? Las cuales apuntaban ¿a quién? A Cristo y su nuevo pacto. Y de eso hablé bastante en las semanas pasadas. Por ejemplo, las ofrendas y el sacrificio de animales. Estos eran ejecutados por los sacerdotes levitas.
pero la palabra dice que no podían hacer perfecto al hombre. En cuanto a la conciencia, al que practicaba el culto, nada le hacía. Solo estaban cumpliendo con un rito de la ley. Y ahí entonces que nosotros aterrizamos en el versículo 10, el cual vamos a leer. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 9:10. Ya que consiste, hablando de todo lo que acabamos de hablar, esos ritos, ceremonias, prácticas, instrumentos, solo, esa palabra solo, subrayenla ahí porque es importante, es una palabra que implica un límite, una insuficiencia, solo de comidas y bebidas. Consistía solo de comidas y bebidas, o sea, de cosas visibles y tangibles, cosas naturales, de diversas abluciones. ¿Qué son abluciones? Son bautismos. Y era plural, eran 6 bautismos en específico, bajo la ley, y ordenados acerca de la carne. Fíjese que el autor hace una dicotomía, una separación entre lo que es espiritual y lo que es carnal, enfatizando que estas cosas naturales pertenecen a lo natural y que ahora nos afirma el fin. ¿Cuál es el fin? Que estaban impuestas estas cosas naturales, estas ceremonias, estos ritos, estos sistemas, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y esta es la declaración clave. Hasta impuestas, mandadas, eran mandamientos, eran ordenanzas impuestas, hasta, tenían un fin, el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, hasta el tiempo de hacer nuevo todo, de hacer las cosas nuevas, implicando que había llegado el fin de aquel sistema del antiguo pacto. Este tiempo de reforma implicaba un tiempo de corrección de vida, pero no de corregir para modificar, no de corregir para restaurar un viejo sistema, sino para traer un nuevo orden sobre la faz de la tierra. Y repito eso, para traer, es más, lo pueden colocar ahí en los comentarios, para traer un nuevo orden sobre la faz de la tierra. La palabra nuevo en el Nuevo Testamento es kainos, K-A-I-N-O con acento S, kainos. Si alguien lo puede escribir ahí para el beneficio de otro, K-A-I-N-O con acento S, que en el griego clásico significa algo o alguien distinto y superior en calidad, en naturaleza y orden. ¿Escuchó eso? Algo o alguien distinto y superior en calidad, naturaleza y orden. Algo y alguien nunca antes visto, existente sobre la faz de la tierra. Y el ejemplo de esto, nunca antes visto sobre la tierra, es el nuevo pacto, allá en Lucas 22:20. Vaya conmigo a Lucas 22:20. Aquí Jesús, durante la fiesta y celebración de la cena pascual que discutimos la semana pasada, él comunicó acerca de los elementos de la Pascua, ¿se acuerdan? Y él dice ahí en Lucas 22:20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa, subraye eso, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que esa copa era Jesús, él mismo, que por vosotros se derrama? ¿Qué fue derramado? La sangre, su sangre. Literalmente se derramó como cumplimiento profético de aquella sombra, ¿se acuerda de la inmolación del cordero y derramamiento de sangre animal, días después de su sacrificio y muerte en la cruz? Fue la realidad de lo que por más de 2000 años fue una sombra, fue un misterio. Cada año se sacrificaba y se derramaba la sangre de un cordero en la solemne fiesta judía de la Pascua. Pero si importante fue el derramamiento de sangre, más importante fue la fuente de donde salió esa sangre redentora. La sangre redentora, o sea, la sangre preciosa que compró, fue una compra, fue el precio pagado. Pero la fuente fue el origen de ese
derramamiento de amor en nuestros corazones. Y ese alguien fue Cristo. Gloria sea al Señor. La sangre fue derramada desde Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Por tanto, aquella copa de la que Jesús quiso que todos sus apóstoles tomaran fue símbolo de Cristo mismo. Esta copa es el nuevo pacto, dijo Jesús. Por tanto, el nuevo pacto ya no es una alianza, no es un acuerdo más entre Dios y un hombre o Dios y un pueblo natural como en el antiguo pacto. El nuevo pacto es una persona. El nuevo pacto es Cristo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. El símbolo de aquella copa ya es la promesa cumplida. Vuelvo y lo repito, el símbolo de aquella copa ya es la promesa cumplida en amor incondicional y por una bendita gracia inquebrantable y eterna. A Dios sea toda la gloria. Mis amados, Cristo es el pacto eterno que vio y escuchó en visión Abraham mientras él dormía. ¿Se acuerda cuando Dios lo puso en sueño? Fue aquella visión que él vio de una antorcha encendida, una sombra de Cristo, que se paseaba entre el humo, la sombra de la presencia de Dios. Y todo esto lo vuelve y lo ratifica Pedro en una de sus cartas. Aquella copa en sus manos lo simbolizó a él. Cristo se manifestaba en tiempo real como la verdad presente entre sus discípulos, sus apóstoles, y hoy en cada hijo maduro de Dios. Abba, Padre. Pregunto, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo allí en el jardín de Getsemaní? ¿Cuáles fueron sus palabras mientras experimentaba soledad, agonía, agobio, la carga? Experimentaba lo que le iba a pasar. Vamos a leerlo en Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Jesús hombre, el Jesús según carne y sangre, por un momento le pidió al que lo había enviado. El que le pidió, oró al Señor, a su Padre, para que le quitara esa responsabilidad. A no ser esa copa del nuevo pacto. Jesús oró, pasa de mí esta copa. Sin embargo, inmediatamente entró el hombre espiritual. Eso fue rápido, en función. En función entró el apóstol, el enviado, el Hijo de Dios obediente. ¿Se acuerdan que la palabra dice que él aprendió en toda obediencia? Entró el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, según lo profetizó Juan el Bautista cuando lo vio. Y dijo que quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí es donde estamos muchos, hermanos. Esta es la batalla que experimentamos en nuestra mente y el alma. Si lo que hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos o si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo hacemos de acuerdo al diseño original o lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Esa es la batalla, esa es la lucha. ¿Qué decisión estás a punto de hacer? ¿Qué decisión estás a punto de tomar en esta noche? Recuerden, lo he dicho en esta y en otra enseñanza, que toda decisión tiene consecuencias. Cuidado, ¿cómo la vas a tomar? ¿Estás haciendo como Cristo? Orando y declarando cuando viene el alma, la mente, los pensamientos a traicionarte y decir, no, que sea hecha tu voluntad, Señor. Amados, el pacto eterno de Dios es su reforma. Lo repito, el pacto eterno de Dios es su reforma.
El pacto eterno de Dios no es un acuerdo o un contrato. Es alguien que trajo algo distinto, es alguien que trajo algo superior, es alguien que trajo algo de calidad divina y naturaleza espiritual. El pacto eterno de Dios o su reforma es el nuevo orden espiritual sobre la faz de la tierra. Alguien o algo nunca antes existente en esa forma, nunca visto con el ojo humano, pero que hoy, aunque es espiritual, gobierna todo lo natural. En Cristo, en el pacto eterno, en la reforma, es donde todo vino a ser nuevo. Donde las cosas viejas pasaron. O sea, el antiguo pacto pasó, el viejo hombre pasó, la vieja y caducada ley mosaica ya pasó y la antigua economía pasó. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo y eterno pacto, una nueva vida eterna, una nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, un nuevo hombre, la iglesia del Señor, compuesta de nuevas criaturas con un nombre nuevo, residentes de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, Cristo, aleluya, en fin, todas las cosas han sido hechas nuevas, gloria sea al Señor. Cerrando el primer punto, ¿se acuerdan que son 3? Estoy cerrando el punto, los otros 2 son más rápidos. Este era el más largo, estoy estableciendo un fundamento. Y desde la óptica de Dios, la reforma es Cristo. Y Cristo es el pacto eterno de Dios. Amén. El segundo punto es identificar cuál fue y sigue siendo el propósito eterno de Dios. Lo primero que quisiera aclarar en este punto es que a través de toda la Escritura solo existe un propósito, no múltiples, un solo propósito. El propósito está centrado en el eterno Dios y el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. Por cierto, individualmente, ni usted ni yo tenemos propósitos únicos o distintos o individuales, separados al de Dios. No, los santos tenemos un llamado, tenemos múltiples dones, tenemos asignaciones espirituales, tenemos responsabilidades de mayordomía, pero propósito solo uno, el de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es ese propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios es su plan, establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la creación. ¿Para qué? Para manifestar su vida y manifestar su gloria en Cristo Jesús. Ese plan de formar una familia de Dios, de formar un cuerpo, formar una nueva humanidad semejante al Hijo, semejante a Jesucristo, y todo bajo su señorío. Ese es el propósito eterno de Dios. No es algo que Dios improvisó después de la caída del primer hombre, no. El primer Adán, no. Esto fue pensado, esto fue intencionado y fue originado, ¿dónde? Desde la eternidad. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Era el propósito eterno de Dios, para que fuésemos, ¿qué? Santos, separados y sin manchas, puros, perfectos, sin relación al pecado, delante de Él, como el Hijo. Efesios 1:4. En Efesios 3:11, más adelante y continuando con el propósito eterno de Dios, Pablo escribe, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo, mis amados hermanos, es el eje del propósito eterno. Y Pablo en Colosenses 1, del 16 al 17, lo dice claramente. Él dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de su Hijo, Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Ve que esto fue hecho en la eternidad? Y todas las cosas en Él
subsisten. Hermoso, ¿eh? Todo lo creado existe en Cristo y en función de Cristo. Mira, a los romanos Pablo lo dice de esta forma, Romanos 11:36. Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que así sea. El propósito eterno siempre apunta a formar una familia de hijos semejantes a Cristo. Siempre. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. A los romanos, en Romanos 8:29, y este es uno de los versículos preferidos míos, él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermoso, ¿eh? Pero eso no se queda ahí. En Efesios capítulo 1, del 22 al 23, si estás tomando nota, dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, a los pies de Cristo, y lo dio por cabeza a Cristo, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de Cristo, que todo lo llena en todo. ¿Qué me dice de Efesios 4, de los versículos 15 al 16? Es unos versículos muy, se predica mucho y se enseña dentro de los contextos apostólicos. Y dice, sino que sigue siguiendo la verdad en amor. ¿En qué? En amor. La verdad sin amor no liberta. Crezcamos en todo, fíjate, en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, que en amor comienza, en amor se sostiene y en amor continúa eternamente. ¿Y qué es el amor? Cristo. Cristo. El propósito eterno, nuevamente, hermano, apunta a la consumación en Cristo, que todo fue reunido en Él. Mira cómo Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 10. Mire cómo era parte de ese propósito eterno, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Sí, hermanos, mire, esto está a través de toda la escritura. Por eso yo le dije que esto era una jornada, era un viaje a través de la escritura. Y todo lo que estoy hablando se está hablando a luz de las escrituras. Y mira lo que dice el escritor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hago nuevas todas las cosas. Terminando este segundo punto, el propósito eterno de Dios es tener muchos hijos con su vida, conformados al Hijo, a Cristo, unidos como un solo cuerpo para expresar su gloria y traer todo bajo el gobierno de Cristo por la eternidad. ¡Qué hermoso y perfecto propósito eterno! El propósito eterno de Dios no fue su plan pensado. O sea, no solo fue su plan pensado en la eternidad y consumado hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor, sino que sigue vigente. Sigue vigente y sigue manifestándose hoy en su reforma. La iglesia sigue expresándose en su vida a través del mundo todos los días.
Cuando los hijos de Dios se levantan todos los días, primero dan gracias al Señor por todo. Y luego se proponen a salir a manifestar la vida increada de Dios en todos los estratos de la sociedad, en todas las esferas. La iglesia sigue expresándose en su vida a través del mundo todos los días. Somos el testimonio vivo, la evidencia visible y tangible de Cristo manifestado. El teatro es a través de la iglesia que el mundo ve a Cristo. ¿Y saben qué? Cristo sigue formándose dentro de cada miembro de la iglesia, de cada piedra viva del templo del Espíritu Santo. ¿Formando qué? Formando su carácter para que lleve fruto de espíritu. Amados, Cristo sigue trayendo todo bajo el gobierno de su Padre. El último punto de esta enseñanza es la participación activa de la iglesia en la comunicación, el anuncio y la expresión de la vida de Cristo en la reforma, o sea, en Cristo. Mis amados, todos hemos sido llamados de tinieblas a luz para conectar a otros a Cristo. No fuimos solamente llamados para ir al cielo. Fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir para colaborar con Dios, colaborar con Él en su obra, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar la paz. Vaya conmigo a Romanos 10, versículos 13 al 15. Voy a esperar que usted vaya ahí. Romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Roma. La presidía Aquila y Priscila cuando se lo escribió. Capítulo 10, versículos 13 al 15. Muy conocido, a veces hay cánticos. Creo que Marcos Witt tuvo un cántico que incluyó estos versículos. Mire lo que dice, ¿ya lo tienen? Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hace unas preguntas ahora. Pone a pensar a la iglesia. Es más, te está poniendo a pensar en estos momentos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, él hace referencia a un escrito del Antiguo Testamento que hablaba proféticamente. Y él dice, como está escrito. Él hace esa referencia. Entonces, signo de exclamación en nuestro Vulgata, en el castellano, pero también está en inglés y también está en el griego clásico. No con signo de exclamación, pero los signos dentro de ese lenguaje que proyectan una potente e importante declaración. Que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, si usted quiere saber cuál es su descripción de trabajo, aquí está. Primeramente, Pablo revela una verdad en el nuevo pacto, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es un hecho. Pablo usa la palabra griega epikaleo. Epikaleo significa clamar a alguien con autoridad superior como ayuda, refugio, testigo. No es un grito casual, sino una apelación formal y consciente de la persona, una convicción. Pablo escribe, todo aquel que clama al Kyrios, Kyrios, al que clama al Señor con autoridad superior, como ayuda, refugio, testigo, con dependencia y fe, será salvo. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Invocar no es un ritual mágico, no es recitar la oración de fe. Invocar es una confesión pública de que Jesucristo es el Señor. Es una confesión, es una fe interna que se expresa externamente. Es reconocer quién es Dios, es confiar en su carácter, es decidir bajo su autoridad y señorío.
Pero para que esto surja en alguien, en un ser humano que acude a Jesús con fe, dependencia y rendición, el heraldo que anuncia el evangelio debe haber sido enviado, ¿verdad? Tiene que haber sido enviado. Y mucha gente piensa que no va a hacer nada, se queda en una banca, se conforma con ir mecánicamente a la reunión de transformación, a la reunión de los santos, porque todavía no ha sido enviado, está esperando que alguien venga y lo envíe humanamente. Pues mire, está equivocado, porque Marcos 16:15 está otra parte de nuestra descripción de trabajo. Dice, todo renacido ha sido enviado a ser un heraldo del evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo así? Bueno, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra esa, ir, pequeñita, 2 letras. Ya en el arameo es una palabra de origen militar que implica una orden militar, un envío, una comisión, lo que se nos fue dado. En este caso, a predicar el evangelio, anunciar la buena noticia, anunciar la paz. Por tanto, desde el principio, Jesús ha enviado a todos los discípulos, a todos los renacidos, sin acepción de personas, a predicar este evangelio dentro de su círculo de influencia. Ahora, Pablo hace un sinnúmero de preguntas antes de llegar a esta conclusión. Ahí lo leímos en los Romanos. Y lo hace para hacernos conscientes de nuestra descripción de trabajo en el reino de Dios. Pablo pregunta a su audiencia, ¿cómo pues invocarán a aquel? Responderán a Cristo, a la buena noticia, en el cual no han creído. ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vuelvo y lo repito, porque creer en el Hijo de Dios es el único requisito o condición establecido por el eterno Dios para no continuar, mejor dicho, perdido y recibir la vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Si el mundo no escucha de Cristo, no creerá y seguirá en tinieblas, muerto en sus delitos y pecados. Entonces ahora le pregunta a Pablo a los romanos, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Nuestro envío principal en la reforma no es estar peleando con otros en los foros sociales sobre doctrina o tratar de persuadirlos a creer como nosotros, no. No es ser miembro de domingos de una congregación, no es tener una mega iglesia, pertenecer a una denominación, pertenecer a una red apostólica, no es ser un teólogo y graduarme de un instituto bíblico. Nuestro envío principal en la reforma, que es Cristo, es predicar el glorioso evangelio del reino con palabras y nuestro testimonio. Finalmente, la reforma no es un movimiento o una moda más en cristiandad. La reforma no es hacer modificaciones, no es ponerle un remiendo a un sistema religioso. Tampoco cambiar los coritos por cánticos de adoración y alabanza. Tampoco establecer un ministerio de danza a sí mismos en una iglesia o cambiar una escuela de pensamiento por la otra. No. La reforma es Cristo, el cambio definitivo del sistema externo de la ley y sus ritos a una relación interna y eterna basado en su obra perfecta y consumada en la cruz del Calvario. Es el cumplimiento y la vigencia en tiempo real del propósito eterno de Dios, donde todas las cosas fueron hechas nuevas. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor, y glorifican a Dios? ¿Aprendieron algo en esta noche? Yo espero que sí. Yo declaro que sí en el nombre de Jesús. Pues ahí en los comentarios díganme cómo esta palabra le ha ministrado en esta noche. Siéntase en toda la libertad ahí de escribir un corto. No vaya a escribir un testamento. Escriba ahí qué le impactó en esta noche sobre este tema. La semana entrante estaré comenzando la serie Dios de Pactos. La serie Dios de Pactos. Comenzaremos con una introducción sobre ese tema y luego cada semana tomaremos un pacto a la vez y lo vamos a desglosar. Vamos a ver los personajes, vamos a ver los requisitos, si era condicional, no condicional, cada uno de estos pactos. Y vamos a ir uno por uno. Lamentablemente la iglesia no conoce la teología de pactos.
no los conoce. Muchos han abrazado otras interpretaciones privadas como el dispensacionalismo, que violan la hermenéutica sana y la exégesis. Bueno, hermanos, hemos entonces llegado al fin de otro programa de Proyecto Regénesis, que volviendo al diseño original. Saben que pueden comunicarse siempre conmigo sobre este otros temas. Ahí en la parte baja encontrarán mi teléfono celular, aunque ha estado siendo anunciado a través del programa. Y si me llama de fuera de los Estados Unidos, solo tiene que poner el signo de más antes de mi número, 407-461-2286. Y el +1 es el código de nuestro país, aquí los Estados Unidos de América. También me pueden enviar un correo electrónico, un email a fpiconjr@gmail.com. Ahí también están colocándolo en la parte baja. Queremos escuchar sus testimonios. Queremos ver qué aprendió y cómo lo está aplicando a su vida desde hoy en adelante. Como todo programa, este programa se queda grabado aquí por Embajadores TV, se queda grabado en Facebook, en Instagram. Así que lo puede compartir con alguien, compártalo con un familiar, compártalo con un compañero de trabajo, compártalo en su comunidad de fe. Si es un miembro de iglesia, compártelo con su pastor también. Y recuerde siempre que todos nuestros programas aquí en Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original, son gratis. Repito eso, son gratis. No se cobra un centavo. Aquí no cobramos por lo que hemos recibido por gracia, sino que lo compartimos gratuitamente. ¿Por qué? Por gracia. Así que hasta el próximo martes, a esta misma hora, por este mismo canal, por esta emisora, por este foro social, a las 7 p.m. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, que sea con su matrimonio, que sea con toda su familia, que sea con el vecindario y que sea con ese ágape donde usted ha sido sembrado. Son todos bendecidos.